Las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes tengo la línea telefónica y le aprecio mucho la comunicación a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Buen día, Juan, buen día a quien nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre el mito, la falsedad de México como país de migrantes. A lo largo de los últimos 60, 70, 80 años, nos hemos declarado que somos un país de acogida de los migrantes, que México siempre está con los brazos abiertos a la migración, y por la vía de la realidad de los hechos, México, el total de su población, apenas entre el 0.60 y 0.84 es de migrantes. Somos uno de los países del mundo con menor composición de migración de su población. La media mundial anda en torno al 4%, pero para que nos demos una cuenta de lo que estamos hablando, pues nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos más del 15% son migrantes, en Canadá el 21%, en Chile el 7%, en Argentina el 5%, en Venezuela el 4.5%, etcétera, en Suiza, en Europa 30%, Austria 20%, Suecia 20%, etcétera, ¿no? O sea, y así pasa en el resto del mundo. Y si nos vamos a África, a Asia, en Rusia el 40% de la población son migrantes, en Nueva Zelanda el 21%, en Australia el 30%, en Jordania el 33%, y los países del mundo con más migrantes son los del Golfo Pérsico. En el caso de los países de los Emiratos Árabes Unidos, el 80% de la población, en Qatar el 78%, etcétera. Y nosotros pues hemos vivido de esta falsa idea y este orgullo falso de que somos un país abierto a la migración. Sí es cierto que hemos recibido algunos cientos de políticos e intelectuales, de élite política e intelectual de países como España, como Chile, como Argentina, como Uruguay, y también de guatemaltecos, bolivianos e incluso salvadoreños, pero centenares y a veces decenas de intelectuales y políticos, pero siempre pues no hemos estado abiertos a la migración de los pobres, a la migración de la gente que por su situación económica y de violencia en sus países requiere de la migración. Y tradicionalmente la política de México fue pues dejar pasar a estos migrantes hacia los Estados Unidos. Con la presión del presidente Trump sobre el gobierno del presidente López Obrador, la política mexicana cambió y nos convertimos en un país que reprime la migración, que expulsa inmediatamente a los migrantes hacia sus territorios, en particular a los haitianos, a los salvadoreños, a los hondureños, guatemaltecos. Y ahora que estos migrantes han solicitado de México la condición de refugiados, de quedarse aquí porque es imposible la situación en un país como Haití o como Honduras, pues les damos largas, los mantenemos por 6, 8, 10 meses sin resolverles, o de inmediato los deportamos. Esa es la realidad. Vivimos de un mito respecto a nuestra idea de país de acogida y nos negamos a los migrantes pobres, realmente necesitados, y si son de piel oscura, si son de piel negra, doblemente nos negamos, Juan, lo que revela nuestra realidad. Cifras no mienten, Rubén. Ahí esos indicadores que nos aportas, pues nos dan o nos ponen de manera muy clara en el sitio en el que estamos en este aspecto. Y por otro lado, que a mí me parece muy importante, sí, durante muchos años creo que nos pudimos o nos creímos esta fama de que éramos un país que acogía la migración porque existía
esa política pues de dejarlos pasar con rumbo al llamado sueño americano. En los últimos años, en los últimos meses, a partir precisamente de esa pues instrucción, de esa política dictada por el entonces presidente Trump, pues y que se mantiene, hemos visto recientemente escenas terribles de cómo a estos migrantes, a estos otros migrantes a los que te refieres, a los migrantes pobres, pues cómo los agentes de migración a patadas, a toletazos, allá en la frontera sur, en Tapachula, Chiapas, tratan de contenerlos, aun y cuando en muchos de los casos llevaban niños, llevaban personas, adultos mayores, y me parece que estas imágenes también pues contribuyen a poner en claro cuál es la política en ese sentido, en este momento, del gobierno de la Cuarta Transformación, Rubén. Así es, Juan, y por una Guardia Nacional que se ha convertido en una migra. Nosotros, en un país que hemos expulsado, que hemos sido expulsor neto de migrantes desde la Revolución Mexicana, hay cerca de 10 millones de gente nacida en México, sin papeles en Estados Unidos. Si a eso añadimos pues los que sí tienen papeles y los de origen mexicano, estamos hablando de una población de 28, 30 millones de migrantes en Estados Unidos, un tercio de la población de México. Pero sí, pues tomar conciencia, porque también en el pasado, hoy sabemos de esta política represora brutal, como las escenas que tú describías, Juan, de parte de las autoridades de este gobierno que llegó hace 3 años y que muy pronto cambió la política migratoria mexicana y obedeció ciegamente a los lineamientos que le marcó el presidente Trump al presidente López Obrador, y este se sometió. Esa es la realidad. Pero también es cierto que en los años atrás, con los migrantes de los refugiados españoles de la República, con la llegada de la dictadura de Franco, pues ahí se construyó esta idea de que somos un país abierto a toda la migración, y solo subrayar que sí fue una realidad, pero de una élite política y cultural, intelectual, de esos países que dejaban de ser democracias y pasaban a ser dictaduras, y recibimos unos cuantos cientos y nos poníamos medallas y se convirtió en un elemento del mito de la realidad mexicana, que somos un país abierto. No, solo entre el 0.6 y el 0.84, menos del 1% de la población de México son migrantes, y los migrantes que hay son norteamericanos, clases medias altas, jubilados, que vienen a México porque les resulta mucho mejor sus pensiones, y hablamos de poco menos de 1 millón de habitantes, que en realidad esos son los migrantes que hay en México, estos norteamericanos que vienen al país a gozar de una mejor posibilidad de su pensión, y qué bien hecho de parte de ellos, y qué bien que México se abra a eso, pero estamos abiertos a esos, a los migrantes ricos, a los intelectuales, a las élites políticas, pero cerrados, brutalmente cerrados a la migración de los pobres. Y también creo que es importante apuntarlo, Rubén, en esta política que está asumiendo el gobierno federal en este momento. Esto se presta, a mí me parece, yo voy a aventurar un poco, pues a algunos golpes bajos entre los círculos políticos. Te lo comento porque recientemente nuestro estado, Coahuila, fue escenario de una crisis migratoria. De un momento a otro, en apenas me parece que un par de semanas, se llegaron a aglomerar, es decir, atravesaron prácticamente todo el país, más de 20,000 migrantes haitianos pretendiendo ingresar a los Estados Unidos por el municipio de Acuña, Coahuila, lo que generó pues evidentemente una crisis migratoria que fue atendida, de no haber sido atendida de manera conjunta y coordinada entre las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades de Coahuila, con la participación mínima, me parece que del gobierno federal, pues hubiera resultado
en otra cosa. ¿De dónde salieron todos estos migrantes? ¿Quién pagó las decenas de camiones en las que lograron atravesar prácticamente todo el país? ¿Por qué no los detuvo antes ningún retén? Y esas cosas pues quedan finalmente, generan una duda, a mí me parece que bastante importante, Rubén. Pues seguramente como tú lo planteas, y habría que analizar qué es lo que ocurrió en ese caso particular al que haces mención, y la implicación que sabemos ocurrió en la frontera mexicana entre Acuña y Del Río, y los problemas con estos haitianos, pero al final nos está diciendo, además de los problemas que puede haber y si hubo intenciones políticas o no, que tenemos un objetivo problema, que yo pienso que la economía mexicana está en condiciones de asumir migrantes, de que nos abramos realmente y nos convirtamos como un país moderno, como todos estos que acabo de citar, que nos ubiquemos en la media mundial de por lo menos el 4% de nuestra población de migrantes, que nos enriquezcamos con nueva cultura, con otras visiones del mundo, que realmente seamos consecuentes de si realmente nos sentimos gente que entiende la problemática del mundo, que se solidariza con los otros, como exigimos y pedimos que el mundo se solidarice con los migrantes mexicanos, en particular en los Estados Unidos, que dejemos de vivir en este mito, que dejemos de ser hipócritas y que actuemos en consecuencia. Así es. Bueno, pues habrá que ver qué pasa con este tema, y como todos los lunes, gracias, Rubén, de verdad un gusto saludarte y platicar contigo, por supuesto. Muchas gracias a ti, Juan, y buen día a quien nos escucha. Buen día.